el hijo menor del maestro de la espada. Prólogo. Jin Rumkandel a menudo tenía este pensamiento. Estoy destinado al fracaso. Este joven lleno de potencial aún no había llegado a la treintena. No siempre tuvo esta creencia en mente mientras crecía. Hubo un tiempo en el que tenía metas ambiciosas y grandes sueños como cualquier otra persona. Por ejemplo, uno de esos casos fue el día en que sostuvo una espada por primera vez como el hijo menor del clan Rumkandel. Durante su infancia, Jin creía que su futuro tenía un gran éxito, honor y fama, al igual que su padre y sus hermanos. Sin embargo, Jin no tenía talento. Durante generaciones, los miembros del clan Rumkandel se convirtieron en caballeros de una estrella a la edad de 13 años. En la larga historia de la familia que superó los 1000 años, no hubo un solo niño que no hubiera logrado convertirse en caballero de una estrella antes de cumplir 14 años. Un Rumkandel promedio se convertiría en un caballero de 3 estrellas a la edad de 16 años y luego viajaría por el mundo después de convertirse en un caballero de 5 estrellas antes de cumplir los 20. Pero Jin tenía 25 años cuando se convirtió en caballero de una estrella. Incluso un payaso sin absolutamente ningún talento podría lograr esta hazaña, siempre que se esforzara lo suficiente. Debido a que habían visto los notables esfuerzos de Jin, sus hermanos lo desterraron sin matarlo. Pero no es que no tuviera talento. No fue eso en absoluto. Después de dejar a su familia, Jin se sorprendió al saber que su talento se encontraba en un campo diferente al de la espada. Magia. Jin era extremadamente talentoso en magia. Mientras deambulaba sin rumbo fijo, accidentalmente se convirtió en discípulo de un mago, y dentro de los 3 años de entrenamiento, el dios de las sombras le ofreció un contrato. Estaba en un camino sólido para convertirse en el gran mago de Suera. El dios de las sombras Solderet era un ser que todos los magos anhelaban. Además, Jin se enteró de que también estaba dotado con la espada de Solderet. Contratista, parece que alguien le guardó rencor desde su infancia. No has podido usar todo tu potencial debido a una maldición trivial. Esa podría haber sido la razón por la que estaba tan cautivado por ti. Trivial. Así fue como Solderet describió la maldición que había estado suprimiendo los talentos de Jin. Un mago de 9 estrellas fue la causa de la maldición en cuestión, que se llamó ilusión de cuchillas. No hace falta decir que Jin no sabía que había sido maldecido hasta que Solderet se lo informó. Solderet disipó fácilmente la maldición que había estado atormentando a Jin. Las cadenas de color rojo sangre escondidas dentro del cuerpo de Jin fueron absorbidas por las sombras. Ahora puede convertirse en un espadachín mágico sin igual, contratista. Estaré observándote con entusiasmo. Eso era cierto. Siguiendo las palabras de Solderet, Jin reconoció la espada que una vez había tirado. Con cada golpe, alcanzaba nuevos niveles de maestría. El mayor fracaso de la historia de Rumkandel, Jin Rumkandel, ya no existía. Por un lado, magia. En el otro, una espada. Dentro de 10 años, se volvería tan poderoso que no tendría que esconderse de su clan, la familia que lo había dejado de lado. Todo lo que quedaba por hacer era convertirse en el espadachín mágico más fuerte de la historia y gobernar el mundo. Parece que realmente estoy destinado al fracaso. Tos. Jin escupió una bocanada de sangre. Sangraba por todas partes, incluidos los ojos, la nariz y las orejas. La muerte se cernía sobre él. Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar su magia o el poder de Solderet. 3 caballeros de 9 estrellas habían atacado la capital del reino Akin de la nada, y Jin había recibido una herida fatal durante su alboroto mientras dormía. En su sueño, un solo caballero de 9 estrellas podría arrasar una nación del tamaño del reino Akin en mediodía. Y dado que 3 de ellos habían asaltado la ciudad capital, no había nada que Jin pudiera haber hecho. Ni siquiera pudo reaccionar porque acababa de terminar el entrenamiento y se había quedado dormido por el agotamiento. ¡Qué ridícula muerte tuvo! Quería gritar de locura por lo absurdo, pero todo lo que escapó de su boca llena de sangre fue una risa delirante. Estaba a las puertas de la muerte, y nadie estaba a su lado. Ni su maestro que lo cuidaba, ni sus hermanos y familia que lo habían dejado de lado, ni una sola persona. Incluso Solderet no mostró respuesta. ¿Por qué los cielos se molestaron en darme una oportunidad solo para quitármela de inmediato? Y así, Jin Rumkandel cerró los ojos. Si bien no tenía sentimientos persistentes, se arrepentía mucho de su vida. Capítulo 1, la superstición de Rumkandel. Waa, waa. Es normal escuchar el llanto de un bebé mientras mueres. Jin pensó para sí mismo. ¿Estaba teniendo alucinaciones auditivas por la pérdida de sangre? ¿O el hijo del vecino estaba llorando por el ataque de los caballeros de 9 estrellas? Si fue lo último, entonces fue desafortunado.
El reino Akin caería hoy, por lo que no había forma de que un recién nacido pudiera sobrevivir a la destrucción. Me encantaría salvarlo, pero no estoy en condiciones de ayudar a los demás. Mi cuerpo fue cortado por la mitad. Espero renacer en un mundo dichoso en lugar de uno miserable. ¡Guau! El gemido se hacía cada vez más fuerte. No le sorprendería que el bebé muriera asfixiado por llorar a todo pulmón. ¡Qué muerte tan patética! Ni siquiera pude salvar a un bebé delante de mí. Estaba visión llena de oscuridad. No había señales de que el bebé se detuviera. Mientras soportaba la vergüenza y escuchaba con impotencia, Jin se preguntó por qué no estaba muerto todavía. No solo había recibido innumerables heridas fatales, su cuerpo había sido cortado en dos por la cintura. No había manera de que pudiera haber sobrevivido por otros 10 segundos. Sin embargo, los lamentos nunca cesaron. Espera, el sonido viene de mi cuerpo. No podía entender lo que estaba pasando. Jin fue el que dejó escapar esos gritos. Hoy era 9 de septiembre de 1780. Nació el hijo menor del clan de maestros de la espada, Jin Rumkandel. Han pasado 100 días desde su renacimiento. Jin ahora podía gatear hábilmente y no tenía más remedio que aceptar la verdad que se desarrollaba ante él. Había renacido después de su muerte. No había otra explicación. Y no había forma de que pudiera explicárselo a los demás, ya que apenas podía formar palabras. E incluso si le digo a la gente después de cumplir 5 años, nadie creería que tengo 28 años de recuerdos en mi cabeza. Simplemente lo descartarían como una broma o un engaño infantil. Si mencionas la historia detallada o los secretos de la familia, algunas personas podrían creerle. Sin embargo, las posibilidades de que fuera tratado como un niño maldito eran extremadamente altas. Por lo tanto, Jin estaba una vez más destinada a vivir como el hijo menor del temible clan Rumkandel. El hijo menor del clan Rumkandel. Fue un privilegio increíble. La mayoría de las personas que viven en el mundo considerarían que nacer como el hijo menor de los Rumkandel es una bendición extraordinaria. Sin embargo, Jin estaba perdido. Hubiera preferido renacer en una familia ordinaria. En ese escenario, no le habría tomado 100 días aceptar la verdad sobre su situación. Renació en la misma familia, como el mismo niño, el mismo día de su vida pasada. En otras palabras, lo más probable es que estuviera dotado con los mismos talentos que en su vida anterior. Esgrima y magia. Sin embargo, los Rumkandels odiaban la magia. El clan Zipfel, el clan de los magos, era el mayor enemigo de Rumkandel. El hijo menor de los Rumkandel otra vez. Me pregunto si la maldición que disipó Solderet todavía está sobre mí. ¿Cómo debo huir de esta familia y aprender magia esta vez? No había forma de que pudiera aprender magia sin salir de la casa Rumkandel. Si la maldición que había disipado Solderet lo estaba afectando nuevamente, tampoco podría aprender a manejar la espada. Mientras reflexionaba profundamente, los ojos de Jin comenzaron a cerrarse lentamente. Su cuerpo no podía obedecer a su mente y resistir sus necesidades naturales. Y así, cayó en un sueño profundo. Ha pasado un año desde su renacimiento. El tiempo transcurría lentamente, un día a la vez. Jin estaba harto de idear planos para el futuro ahora. Su cuerpo nunca pudo resistir la tentación de una siesta, y estaba muerto de aburrimiento de vivir como un bebé inarticulado. Quiero crecer más rápido. Esto es tan frustrante. No puedo hacer nada como estoy ahora. Todo lo que podía hacer era beber leche de un biberón y quedarse dormido cuando llegara el momento. Y cada vez que hacía sus necesidades en sus pañales, Gilly, su niñera, vendría a reemplazarlos. Fue una experiencia extremadamente vergonzosa para Jin, quien tenía la mente de un hombre adulto. Eso era todo lo que su agenda diaria había implicado durante todo el año. Paso, paso. Cierta mujer entró en la habitación de Jin. Era la dueña de la casa, Rosa Rumkandel. Tenía el pelo color ébano y una mirada afilada decoraba su nariz recta y puntiaguda. A pesar de su encanto seductor, parecía bastante astuta y abrumadora, lo que le valió el apodo de Pantera Negra de los demás. ¿Terminaron los preparativos, Gilly? Por supuesto, señora. Hoy es el día en que el joven maestro selecciona, así que presté atención especial a todo. Bueno. Entonces vámonos inmediatamente. Jin se dio cuenta de que hoy era su cumpleaños por su conversación. Los hijos de la familia Rumkandel pasan por cierto ritual llamado selección en su primer cumpleaños. Fue un ritual en el que los adultos colocaron docenas de artículos en el suelo e hicieron que el bebé gateara hacia uno de ellos y agarrara el artículo. Existía la superstición de que cuando el niño seleccionaba un artículo, el artículo sería una representación del futuro y el destino del niño. Curiosamente, los Rumkandel estaban obsesionados con esta superstición.
Rosa reconoció a Jin y se dirigió al salón central del castillo. En el centro de la sala se encontró un hombre con los brazos cruzados. Era el padre de Jin, el caballero más fuerte de la era actual, Qiron Rumkandel. Capellán. Era la primera vez que Jin vio a su padre después de su renacimiento. Habiendo llegado al reino de los semidioses, Qiron rara vez estuvo presente en el castillo. Siempre estaba lejos peleando guerras o entrenando en algún lugar remoto. ¿Y mis hermanos? Sus 12 hermanos también estuvieron presentes. Si bien habían tratado a Jin como un debilucho y un insecto inútil en su vida pasada, aún no habían cometido tales actos. Todos estaban esperando a Jin con amplias sonrisas en sus rostros. Al recordar el sufrimiento por el que había pasado a causa de ellos, su pecho comenzó a sentirse congestionado. Rosa, baja a Jin. Su madre siguió las instrucciones de su padre. Cuando sus extremidades tocaron el frío suelo de mármol, un ligero escalofrío sacudió su cuerpo. A 2 metros de él yacían los artículos para el ritual de selección. Podía ver un libro, 2 monedas, un solo grano de arroz, junto con más de 20 tipos diferentes de espadas empalando el suelo del salón. Jin solo tenía que elegir un artículo entre todos estos. Esto es loco. No podía recordar el ritual de mi vida pasada porque entonces era demasiado joven, pero ahora que lo veo en persona, es una locura. ¿De verdad planean hacer que un bebé gatee a través de innumerables espadas y agarre una por la hoja? En su vida pasada, Jin había elegido una espada. Dado que el libro, las monedas y el grano de arroz estaban escondidos entre las innumerables espadas, no fue una sorpresa que todos los niños de Rumkandel hubieran elegido las armas. Ahora, elige uno de ellos, hijo. Los miembros de la familia Rumkandel observaron a Jin gatear con gran anticipación. Todos tenían curiosidad por ver qué espada seleccionaría el niño más pequeño. Ya sean espadas gemelas, una gran espada, una espada larga o una completamente diferente. Cuando las miradas tensas se centraron en Jin, comenzó a gatear hacia la espada que había seleccionado previamente. La gente de todo el mundo probablemente no tenía idea de que los renombrados Rumkandels hacían que sus hijos pasaran por un ritual tan ridículo cada vez. ¡Puaj! Jin estaba frustrado porque no podía avanzar más rápido. Gatear estaba tomando tanto tiempo y tanta energía. La espada que elegí inconscientemente en el pasado fue un gran inconveniente, pero esta vez, seleccioné intencionalmente esa misma espada. Mal volcán. Mal volcán. Podía sentir su pequeño corazón latiendo con poder. Las armas estaban plantadas en un círculo. El artículo que Jin quería estaba en el medio. Mientras rodaba y gateaba, Jin pasó junto a la espada más cercana a él. Los ojos de todos los observadores en el salón se abrieron de par en par. Incluso si el niño fuera del renombrado clan de maestros de la espada, los bebés casi siempre seleccionarían el elemento más cercano a ellos. Sin embargo, Jin zigzagueaba por el bosque de espadas, y los demás no podían evitar tragar saliva con cada uno de sus movimientos. Todos estaban pensando en lo mismo. ¿Podría estar yendo por esa espada? Jin continuó desviándose a través de las hojas mientras las cejas de los rostros congelados de Qiron y Rosa comenzaban a temblar en respuesta a cada espada que rozaba. Gaga. Jin finalmente había seleccionado su espada. La sangre comenzó a gotear por los dedos que tocaban la hoja. Las miradas de todos se movieron lentamente del bebé hacia la espada en cuestión, y los hermanos quedaron boquiabiertos al instante. Todos creían que Jin había seleccionado esa espada por casualidad, pero la verdad no podía ser más diferente. Se había arrastrado como un loco para alcanzar esta arma específica. Terminó agotando toda su energía, ya que controlar el cuerpo de un niño de 1 año no era sencillo, incluso con la mente de un adulto. Arrastrarse todo el camino hasta aquí intencionalmente fue tan agotador. Entonces, ¿cómo diablos seleccioné accidentalmente esta espada en mi vida anterior? Su mano estaba tocando Varisada. Era el nombre de la espada y era el emblema del clan. Durante muchas generaciones, esta espada solo podía ser empuñada por los patriarcas de Rumkandel. Para ser más específicos, los patriarcas que habían sido reconocidos y reconocidos por todos los miembros del clan Rumkandel. El número de veces que Varisada había sido seleccionado durante el ritual en la historia de Rumkandel se podía contar con los dedos de una mano. Y cada niño que había elegido a Varisada creció para convertirse en el patriarca de la casa Rumkandel. Todos los niños excepto Jin Rumkandel de su primera vida. Jin eligió la espada del fundador. Qiron habló en tono solemne. Algunas personas vitoreaban de alegría y otras hacían todo lo posible por ocultar su disgusto. En esto consistía la superstición de Rumkandel. El ritual ha terminado. Y lleva a Jin al castillo de la tormenta.
Capítulo 2, Días tormentosos en el castillo, 1. Han pasado 6 años desde el día en que Jin seleccionó a Balisara. Ya no tenía que experimentar la vergüenza de que su niñera le cambiara los pañales, pero aún le resultaba difícil imitar la actitud de un niño. Quiero escapar de este Stormcastle ya. El castillo de la tormenta. Un castillo separado del castillo principal del clan Runkandel. Todos los niños de Runkandel no pueden dar un solo paso fuera del castillo de la tormenta hasta que cumplan 10 años, para protegerse de los intentos de asesinato. ¿Qué clase de loco intentaría asesinar a los niños de Runkandel? Incluso sus peores enemigos, los Zipfels, no se atreverían a hacerlo. En realidad, hubo un cierto caso hace unos 200 años cuando alguien lo había intentado. El clan Kungen, otro clan de maestros de la espada, había atacado a los Runkandels, y 9 niños pequeños del clan Runkandel terminaron siendo asesinados. Sin embargo, al día siguiente, todo el clan Kungen fue aniquilado, incluidos todos los miembros de la familia y las familias extensas de los sirvientes, y desapareció en los anales de la historia. Desde entonces, había sido una tradición y una regla dentro de la familia Runkandel que todos los niños permanecieran en el castillo de la tormenta después de sus rituales de selección hasta que cumplieran los 10 años de edad. Estoy tan aburrido. La atmósfera en el castillo de la tormenta era realmente digna de su nombre. Estaba ubicado en la cima del monte Murakan, que se suponía que era la montaña más alta del mundo. Como su nombre indica, una tempestad rodeaba el castillo en todo momento, durante las 4 estaciones. La lluvia, los vendavales y los relámpagos afectaron constantemente la cima de la montaña. Este lugar no es adecuado para el crecimiento emocional de un niño. Con razón mis hermanos terminaron volviéndose tan violentos y brutales, es por este maldito lugar. Solo había otros 2 niños Runkandel residiendo en el castillo con Jin. Sus otros 10 hermanos habían superado la edad de 10 años. Jin y sus 2 hermanos, los 5 caballeros de élite que los protegían, sus niñeras y los 10 sirvientes eran las únicas personas que ocupaban el castillo de la tormenta. Jin. Tan pronto como escuchó la voz que lo llamaba, la frustración y la irritación de Jin aumentaron exponencialmente. El chico que lo llamaba con esa voz molesta era Daytona Runkandel. Era mayor que Jin por 2 años. ¿Por qué estás solo sin tu increíble Balisada? ¿Lo perdiste? Quara. Y el otro hermano que se burlaba de él era Aitona Runkandel. Como implican sus nombres, los dos eran gemelos idénticos. Las gemelas Tona del clan Runkandel. Durante su primera vida, todos los que habían tratado con estos gemelos acordaron unánimemente una afirmación. Que eran los engendros del diablo. Estos mocosos molestos. Jin se dio la vuelta para mirarlos. No tenía ni un solo buen recuerdo de las gemelas Tona. Lo habían intimidado desde una edad temprana únicamente por seleccionar a Balisada durante su ritual. Y uno estaría gravemente equivocado al subestimar a los mocosos de 9 años y sus acosos. Lo primero que hicieron estos hermanos cuando abandonaron Stormcastle a la edad de 10 años en su vida anterior fue asesinar a alguien. Así de desordenados estaban por naturaleza. Como Jin no reaccionó ante sus burlas, las gemelas Tona continuaron acosándolo. Gilly, la niñera de Jin, había dejado temporalmente el castillo de la tormenta hoy. Los gemelos habían estado esperando ansiosamente que llegara este día y no tenían intención de dejar que Jin pasara el día en paz. Oye, estamos hablando contigo. ¿Dónde está Balisada? Las gemelas Tona habían comenzado a atormentarlo hacía un año en esta vida. Había comenzado como un ligero acoso que Gilly no notaría. Algunos ejemplos fueron cerrar la puerta con llave cuando Jin fue al baño o verter un montón de sal en su sopa. Pero después, comenzó a escalar. Ataron un pájaro muerto en la manija de la puerta de la habitación de Jin y, en secreto, liberaron un escorpión venenoso del jardín del castillo de la tormenta en la cama de Jin. No obstante, Jin había soportado el acoso en silencio. Los gemelos se acercaron a su hermano menor a grandes zancadas. Mientras los observaba con indiferencia, una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Jin. No estoy seguro de dónde lo puse. Oh, tal vez te lo metí en el culo. Siesta. Los gemelos se congelaron y miraron de uno al otro y a su hermano menor. Esa no era la reacción que esperaban de él. Estúpido. A pesar de ser asesinos natos, los gemelos Tona seguían siendo unos niños de 9 años. Era un término agresivo para los dos. Cuando se dieron cuenta de la naturaleza ofensiva de la expresión, los rostros de los Tona comenzaron a hervir de rabia. ¿Qué acabas de? ¿Perdiste la cabeza, Jin? Despiértate ya. Tu niñera no está aquí para protegerte hoy. PFFFT. Jin dejó escapar una pequeña mueca y dio un paso hacia sus hermanos.
Las gemelas Tona no eran las únicas que esperaban la ausencia de su niñera. Más bien, Jin había estado esperando que llegara este día mucho más ardientemente que ellos. No podía esperar para vencer a estos pequeños demonios hasta que se sometieran. Mi antiguo yo de 7 años nunca podría haber pensado en enfrentarse a las gemelas Tona. Pero él era diferente ahora. Incluso si los dos hermanos anteriores a él eran una década mayores, Jin confiaba en que podría matar al menos a uno de ellos. Sin darse cuenta de la urgencia de su situación, las gemelas Tona continuaron mirando a Jin con audacia. Si suplicas perdón en este momento, te dejaremos ir simplemente rompiendo tu nariz. De lo contrario, nos aseguraremos de que estés en un estado mucho peor que el del pájaro en tu puerta ayer. Aproximadamente 5 pasos para un niño de 7 años. Esa era la distancia entre Jin y sus hermanos en el pasillo del Stormcastle. ¡Ah! De repente, Aitona gritó mientras se agachaba en el suelo. El sobresaltado Daytona miró a su alrededor para comprobar su entorno, solo para darse cuenta de que Jin estaba aplastando la espalda de su hermano gemelo. Jin había reducido instantáneamente la distancia entre ellos y había plantado su puño en el estómago de Aitona. ¿Eh? ¡Puaj! Finalmente, Daytona recibió un puñetazo en la mandíbula y se derrumbó en el suelo. Era la primera vez que los golpeaban de esta manera. Además, el puño de su hermano de 7 años se sentía como un trozo de hielo. Frío y duro. ¿Qué fue eso? En el instante en que recibió el golpe, Daytona vio una aura oscura que rodeaba el puño de Jin. Pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Cuando comenzó a volver a sus sentidos, otro golpe voló hacia él. ¡Aporrear! ¡Urk! Su doloroso grito no pudo escapar de su boca, como si su garganta estuviera bloqueada por algo. Todo lo que podía hacer era devanarse los sesos y descubrir dónde había salido todo mal mientras las lágrimas palpitantes corrían por su rostro. No había nadie más en el pasillo. Habían elegido este lugar específicamente para acosar a Jin, pero las gemelas Tona nunca podrían haber imaginado que su decisión volvería a morderlas. Sobre ese pájaro lamentable que ustedes dos pisotearon hasta la muerte, le di un entierro apropiado. Golpe, golpe, golpe. Jin continuó a horcajadas sobre los dos gemelos inconscientes y agitó los puños mientras hablaba con voz monótona. ¿Estoy yendo demasiado lejos? Todavía son técnicamente niños. Una vacilación repentina se apoderó de él, pero terminó desapareciendo tan rápido como había llegado. Las versiones anteriores de los hermanos Tona de 9 años eran mucho peores que la actual. Incluso le hicieron tragar mierda de caballo. Si Jin se contuviera hoy, lo más probable es que los gemelos intentaran cometer actos similares nuevamente. Uf. Contracción, contracción. Después de una larga golpiza, los cuerpos de los dos gemelos inconscientes comenzaron a convulsionarse. Su hermano menor finalmente se puso de pie y los miró con indiferencia. Será mejor que ustedes dos hagan todo lo posible para no llamar mi atención de ahora en adelante. Mientras quieras vivir, eso es, joven maestro. Habiendo percibido la atmósfera inusual en el castillo, un caballero a cargo de su protección vino corriendo por el pasillo. Era un caballero guardián de primera clase, y normalmente no se habría sorprendido por una pelea a puñetazos entre niños, incluso si fueran del clan Runkandel. Sin embargo, incluso él no pudo evitar mirar con incredulidad a Jin, que miraba con indiferencia a los gemelos inconscientes que yacían en el suelo. El joven maestro de 7 años golpeó a sus hermanos mayores. No podía creerlo. Normalmente, debería haber una gran diferencia en el físico entre un niño de 7 años y uno de 9 años. Además, las gemelas Tona habían estado aprendiendo las artes marciales Runkandel recientemente. Por otro lado, Jin aún no había comenzado a aprender artes marciales. De hecho, no había empezado a aprender nada en absoluto. Al menos, eso es lo que le habían dicho al caballero guardián. Uruk. Joven maestro Jin, ¿qué? El caballero le preguntó mientras Daytona dejaba escapar un gemido apenas audible. Comenzaron a pelear entre ellos de la nada. ¿Perdóneme? Se pelearon entre ellos. El caballero se dio cuenta de inmediato de que Jin estaba mintiendo, pero ya no podía continuar con el asunto. Podía ver a Jin sonriendo, como si todo hubiera ido de acuerdo a su plan. Si bien el deber del caballero guardián era proteger a los niños, todavía era un extraño para esta familia. No estaba en una posición en la que pudiera discutir con los jóvenes maestros del Castillo de la Tormenta. Ya sabía que los niños del clan Runkandel eran violentos y brutales, pero esto solo confirma mis creencias, debería informar al patriarca y mantenerme al margen. El caballero se inclinó cortésmente ante Jin. Puede que tenga 7 años, pero aún era un auténtico Runkandel por sangre. Entiendo.
Entonces llevaré a los jóvenes maestros de Tona al médico. No hay necesidad. Hay otro lugar al que mis hermanos deben ir. ¿En algún otro lugar? ¿Dónde es eso? La tumba. ¿La tumba? Llévalos por mí. Cuando la luz en los ojos de Jin cambió, el caballero no tuvo más remedio que cargar a los niños inconscientes sobre sus hombros. Vamos. Siguió torpemente al joven que tenía delante. Jin se dirigía hacia el pequeño montículo en el patio trasero del castillo de la tormenta, donde caía una fuerte tormenta. Era la tumba del pájaro. El pájaro que habían matado las gemelas Tona. El pequeño montículo aún no había sido destruido por el aguacero. Déjalas. Pero joven maestro, la tormenta. La feroz tormenta estaba a punto de tragarse al caballero y a Jin, sin mencionar a los dos niños inconscientes. Jin no respondió y simplemente lo miró fijamente a los ojos. El caballero pronto se dio cuenta de que era una orden. Podía verlo por la actitud de Jin. Era la actitud de un Runcandel que estaba dando una orden seria. Nunca podría haber imaginado que un niño de 7 años pudiera tener un aura tan imponente y real. El caballero no tenía derecho a negarse. Incluso si la orden dañaría a otro Runcandel, todavía no podía rechazarla. En primer lugar, las gemelas Tona no estaban despiertas para ordenarle que se negara en este momento. Todo lo que podía hacer era seguir el comando del Runcandel ante él. No le correspondía a él considerar las consecuencias de estas órdenes, dependía del patriarca y los ancianos. Incluso si las gemelas Tona murieran de hipotermia, el clan Runcandel no culparía al caballero. Las disputas y peleas familiares eran comunes dentro del clan. Cumpliré, joven maestro. Puso a los gemelos frente a la tumba. Los dos chicos seguían inmóviles, excepto por algunos espasmos ocasionales. Las gemelas Tona fueron rescatadas 2 horas después por Gilly, quien regresaba de su salida. Los dos tuvieron neumonía aguda durante unos días y no se atrevieron a mirar a Jin a los ojos hasta el día en que abandonaron el castillo de la tormenta. La región oriental del continente, la zona desprotegida. También conocido como el Mar Negro. Quirón había estado meditando en esta tierra infestada de monstruos durante unos días. Simplemente estaba sentado en el suelo, pero los monstruos cercanos no se atrevían a acercarse a él, ni siquiera los del tamaño de edificios. Pronto, un hombre cubierto de sangre de innumerables monstruos caminó hacia Quirón. Saludos al patriarca. Este es Khan. Era el caballero guardián que había obedecido las órdenes de Jin y había dejado a las gemelas Tona afuera en la tormenta hace 10 días. ¿Ocurre algo? Preguntó Quirón mientras abría cuidadosamente los ojos. He venido a informar sobre una disputa entre los jóvenes maestros en el castillo de la tormenta. No hay forma de que interrumpas mi entrenamiento solo por una disputa entre niños. Hablar libremente. Khan explicó los detalles del incidente y una sonrisa apareció en el rostro de Quirón. Entonces, ¿murieron los gemelos? Tuvieron neumonía aguda, pero sus vidas no corren peligro. Entonces deben haber aprendido una lección importante. Ya veo. Puedes regresar. Comprendido. Khan había luchado desesperadamente contra innumerables monstruos durante 3 días completos solo para hacer este breve informe, pero no tenía ningún resentimiento contra el patriarca o el joven maestro. Regresó en silencio a la dirección del castillo de la tormenta. Debería ir a ver al más joven por mí mismo. Y así, Quirón hizo una aparición en Stormcastle, castillo de la tormenta, un mes después. Capítulo 3, Días tormentosos en el castillo, 2. Cuando Quirón abandonó el Mar Negro, los Runcandel que vivían fuera del castillo de la tormenta se pusieron a trabajar. Tuvieron que volver a recibir al patriarca que regresaba de su salida por primera vez en 5 años. Todos los abanderados de Runcandel deben reunirse en el castillo de la tormenta, excepto aquellos que trabajan en solicitudes imperiales. El comando de la Pantera Negra Rosa Runcandel se extendió por el mundo como un pulso. Los abanderados del clan que trabajan en el imperio de Vermont, el reino de Akin, el reino de Zan, el ducado de Kurano, etc., se reunieron rápidamente en el castillo de la tormenta. ¿Qué está pasando? El ritual de selección de nuestro hermano menor terminó hace años, entonces, ¿por qué viene padre al castillo de la tormenta? El tercer hijo de Quirón, Ran Runcandel, había regresado de la región norte del continente, donde había estado matando monstruos. Los caballeros guardianes estacionados en el castillo de la tormenta mencionaron algo. El cuarto hijo de Quirón, Vigor Runcandel. Tuvo que suspender su tarea de asesinato encargada por un pez gordo del ducado de Kurano para poder regresar. Su cliente definitivamente estaría disgustado, pero no tenía otra opción.
Desafortunadamente para él, el clan Runkandel no compensaría a sus agentes por interrumpir sus misiones en curso para responder a sus llamadas. Nada en absoluto. Parece que es un asunto confidencial. Bueno, no me sorprende. Incluso el padre vendrá personalmente. La tercera hija de Quirón, Mary Runkandel. Ella había estado batiéndose en duelo y derrocando a poderosos guerreros en la región sur. Y así, 7 de los hijos de Quirón se reunieron en el Castillo de la Tormenta, junto con un total de más de 200 caballeros y ayudantes que los habían estado ayudando. Con tantos miembros, podrían destruir una ciudad promedio en solo 30 minutos y un país promedio en un solo día. Cuando la noticia de que Quirón había comenzado a moverse se extendió por todo el mundo, varios rumores comenzaron a correr dentro de la clase dominante. ¿Por qué Quirón está haciendo un movimiento? ¿No dijo que no dejaría el Mar Negro por otros 10 años? ¿Los Runkandels finalmente planean dominar el mundo? ¿El clan Zipfel mostró alguna reacción a esto? El único caballero génesis del mundo, Quirón. Los descendientes de Quirón, los Runkandels. El efecto dominó de estos nombres fue enorme. Los hijos de Quirón y los caballeros guardianes del clan estaban parados en 2 filas a ambos lados de las escaleras que conducían al Castillo de la Tormenta. Bajo la fuerte tormenta, la mirada en los ojos de todos era seria. Todos parecían decididos, como si estuvieran a punto de ir a la guerra. Saludos al patriarca. Saludos al patriarca. Cuando Quirón llegó a la entrada del Castillo de la Tormenta, simultáneamente levantaron sus espadas en el aire. La cima de la montaña se estremeció con sus voces resonantes, como si los deslizamientos de tierra fueran a ocurrir en todas partes. Con un leve asentimiento, Quirón comenzó a subir las escaleras. El estado de ánimo de mi padre es extraño. ¿Está a punto de ocurrir algo extremadamente importante? Los niños de Runkandel intercambiaron miradas, compartiendo sus pensamientos sin palabras. Cuando Quirón pasó junto a ellos, siguieron lentamente sus pasos con expresiones serias. Los caballeros guardianes se quedaron atrás y custodiaron las puertas del Castillo de la Tormenta. Sin embargo, ninguno de ellos sabía la verdad. La razón por la que Quirón había venido al Stormcastle era simplemente para ver a su hijo menor. Daytona, Aitona. Sí, padre. Quirón convocó primero a las gemelas Tona. Los hermanos enfermos se arrodillaron ante su padre mientras sus narices moqueantes hacían resonar los resoplidos en la sala del trono. Dime qué error cometieron ustedes dos. Jin estaba esperando dentro de su habitación con Gilly, por lo que no podía escuchar la conversación. Las gemelas Tona dudaron en responder. A medida que pasaban los segundos, la ceja de Quirón se torció ligeramente. Te pedí que me dijeras qué error cometiste. ¿Qué eso es? En la vida anterior de Jin, las gemelas Tona habían cometido su primer asesinato justo después de dejar el Castillo de la Tormenta, a la edad de 10 años. Y a medida que crecían, mataban a un promedio de 50 personas cada año. Eran, literalmente, maníacos homicidas. Sin embargo, en este momento, solo eran mocosos de 9 años. Estaban en la edad en que su estricto padre los aterrorizaba. Además, la palabra estricto no podía hacerle justicia a su padre. No solo eso, su padre había preguntado por su error. Habían sido golpeados por su hermano menor. Si tenían que culpar a algo o a alguien, era a Jin. Los gemelos parecían haber olvidado cómo habían acosado a su hermano antes. Cuando llegaron a esta conclusión, las gemelas Tona tomaron una decisión. No hemos cometido ningún error. Daytona se armó de valor y respondió. Quirón apoyó la barbilla en la mano, como si esperara a que su hijo terminara de hablar. Jin usó un poder desconocido para golpearnos a Aitona y a mí. Así es. Usó un poder que no era aura. Aitona intervino mientras acentuaba la segunda mitad de su oración. Un poder que no era aura. En este mundo, solo podía haber una respuesta cuando se trataba de un poder que no era aura. Magia. Si Jin, de 7 años, hubiera usado aura para vencerlos, los demás lo habrían elogiado. Sin embargo, sería un caso completamente diferente si fuera magia. Un niño con sangre Runkandel usando magia era una blasfemia. Por lo tanto, las gemelas Tona estaban tratando de transmitir el hecho de que Jin había usado magia para derrotarlas. Mis hijos. Un tono suave resonó. Sí, padre. Los gemelos respondieron alegremente, como si fueran criminales que hubieran encontrado una escapatoria para aprovechar. Al darse cuenta de que la voz de su padre era amable, creyeron que tenían la oportunidad de obtener la victoria. Sin embargo, Quirón ignoró por completo la excusa de las gemelas Tona y habló con voz suave. Les daré a ustedes dos un consejo que deben grabar en sus corazones. Si sigues comportándote así nunca sobrevivirás dentro del clan Runkandel.
Nos disculpamos, padre. Ve a llamar a Jin por mí. Mientras caminaba por el pasillo, Jin pensó en las gemelas Tona que habían venido a buscarlo. Estaban completamente arrugados y parecían a punto de colapsar, como si hubieran caído en la jaula de una bestia y apenas hubieran escapado con vida. Solía usar la misma expresión en mi vida anterior cada vez que me encontraba con mi padre. Me imagino por lo que pasaron esos dos. Jin no había escuchado la conversación entre los gemelos y Quirón, pero tenía una idea de lo que se había discutido. Probablemente mi padre les hizo una pregunta y los gemelos no pudieron darle una respuesta satisfactoria. Bueno, es comprensible ya que todavía son niños. Así fue como Quirón educó a sus hijos. No, ni siquiera podría calificar como educación. A pesar de tener 13 hijos, Quirón nunca crió a un solo hijo. Las personas que criaban a los niños dentro del clan Rumcandel eran las niñeras. Todo lo que Quirón y Rosa hicieron fue observar a sus hijos. Observaron cómo crecían sus hijos y trataron de determinar cuál de ellos era más digno de liderar el clan después de su padre. Además, se involucrarían lentamente con sus hijos solo después de que se convirtieran en adultos y mostraran resultados que excedían el estándar de Rumcandel. Por lo tanto, la llegada de Quirón al Stormcastle se había convertido en un gran problema. Los otros hermanos que esperaban en el vestíbulo se morían por saber qué estaba ocurriendo dentro de la sala del trono. Paso. Jin finalmente pudo ver el trono. Su padre estaba sentado, esperando que llegara. Caminó con cuidado hacia Quirón mientras los eventos de su vida pasada pasaban por su cabeza. Mi padre. La persona más fuerte que he visto en mi vida, pero también la más cruel que he conocido. Su madre, Rosa Rumcandel, tenía algo de humano en ella. Cuando Jin fue expulsada del clan, la noticia de que se negó a comer nada durante 2 días se extendió por todo el mundo. No obstante, terminó borrando por completo la existencia conocida como Jin de su corazón después de unos días. Sin embargo, Quirón era diferente. Todavía tenía algunos aspectos humanos en él, como fruncir el ceño cuando se enojaba o sonreír levemente cuando encontraba algo entretenido. Jin también había escuchado que cuando Quirón era más joven y aún no se había convertido en patriarca, podía sentirse frustrado, feliz y también luchando por su vida. Sin embargo, cuando llegó al reino de los semidioses y se convirtió en el caballero Génesis, esas emociones se desvanecieron lentamente. Todo lo que quedaba dentro de él era una preocupación incondicional por el clan. Es una historia graciosa. A pesar de que ha llegado al reino de los semidioses, todavía está protegiendo al clan ya que el hermano mayor no se ha hecho cargo. Jin estaba apretando los dientes con tanta fuerza que podía oírlos rechinar. Había vivido una vida miserable en el clan hasta que fue desterrado. Incluso cuando comían en la misma mesa, los otros miembros del clan lo trataban como si fuera aire. Sin embargo, no podía seguir actuando así. Quirón definitivamente lo notaría. No había forma de que no se diera cuenta de que su hijo menor estaba rechinando los dientes tan pronto como lo vio. Él puede ser mi padre, pero me aseguraré de que no me menosprecie en esta vida. Jin se arrodilló ante Quirón mientras se lo prometía a sí mismo y lo saludó. Saludos al patriarca. Se estaba comportando como los adultos del clan que hacía tiempo que habían abandonado el castillo de la tormenta. Le estaba dando la bienvenida a Quirón no como a su hijo menor, sino como a un miembro del clan. Quirón asintió satisfecho y habló con su hijo. ¿Por qué me llamaste patriarca en lugar de padre? Jin fingió reflexionar por un momento. Ya había predicho la reacción de Quirón a su saludo. Mis hermanos mayores, hermanas mayores y los caballeros guardianes que suman más de 100 regresaron a este castillo para darle la bienvenida. Así que deduje que la visita del patriarca al castillo era formal. Los ojos de Quirón se agrandaron. Excelente. Jin no respondió a la exclamación de su padre y bajó ligeramente la cabeza para mostrar su gratitud. Si bien era impensable que un niño de 7 años mostrara modales tan impresionantes, Quirón no sospechaba nada. Simplemente creía que Gilly había educado a Jin correctamente y que su hijo tenía una gran perspicacia, al igual que había seleccionado a Barisada durante el ritual. Sin embargo, Jin no era un verdadero niño de 7 años. Tenía la mente de un adulto de su vida pasada. Quirón no estaba al tanto de ese hecho, a pesar de haber llegado al reino de los semidioses. Mientras miraba a su hijo distraídamente, Quirón habló una vez más. Justo ahora, les pregunté a tus hermanos qué error habían cometido. No pudieron responder a mi pregunta. Sí, patriarca. Sin embargo, siento que debería intentar hacerte la misma pregunta. Entonces, ¿qué error cometieron Daytona y Aitona? Una vez más, Jin pretendió pensar para sí mismo. De alguna manera había previsto que la conversación se desarrollaría en esta dirección. No.
De hecho, había predicho completamente este resultado porque Kiron Rumkandel no dudaría en tratar a sus hijos enfermos como veteranos de guerra que habían pasado por innumerables dificultades. La respuesta que Kiron quería escuchar ya se había decidido desde el principio. Es venganza. MMM. Los ojos muy abiertos de Kiron brillaron con asombro. Mientras se sentaba en silencio durante unos segundos, Jin explicó su respuesta anterior. Mis hermanos deberían haber tratado de vengarse de mí. Un Rumkandel siempre debe pagar lo que le debe a otro, ya sea un favor o un rencor. Siguió el silencio. Jin estaba seguro de que esta falta de reacción de su padre era sinónimo de satisfacción. Sin embargo, ahora tenía que mostrar una actitud infantil para eliminar cualquier sospecha que Kiron pudiera tener. Levantó la cabeza muy levemente con una mirada preocupada y le preguntó a su padre. ¿Mi respuesta fue incorrecta? No. Al contrario, fue sumamente satisfactorio. Gracias, patriarca. Ante las palabras de su hijo, Kiron mostró indicios de tristeza en sus ojos. Puedes llamarme padre por ahora. Es posible que los miembros de nuestro clan se hayan reunido en este castillo para darme la bienvenida, pero mi visita aquí es puramente por motivos personales. Sí, padre. Kiron sonrió levemente mientras miraba a su hijo. En un abrir y cerrar de ojos, todos los signos de satisfacción desaparecieron de su rostro. Cuando volvió a su expresión distante e indiferente, Kiron le hizo otra pregunta a su hijo. ¿Qué es este poder especial que usaste para derrotar a tus hermanos? Capítulo 4, Días tormentosos en el castillo, 3. Yo tampoco lo sé. Jin respondió en un tono tranquilo. ¿No sabes? Kiron levantó la cabeza. No esperaba esta respuesta de su inteligente hijo, quien había estado dando respuestas satisfactorias todo este tiempo. Sí, padre. Este poder no es aura, así que no estoy seguro de cómo debería llamarlo. Una vez más, el flujo de la conversación había sido predicho por Jin. Había mostrado una inocencia infantil a propósito, tal como lo había hecho antes. Silbido. El sonido de las llamas arremolinándose resonó. Jin había generado un puñado de energía oscura sobre su palma. Era el poder que había usado para golpear a las gemelas Tona. Había ganado este poder, el poder espiritual, a través de su contrato con Solderet, el dios de las sombras. A pesar de actuar como un niño ignorante, Jin sabía mejor que nadie cuál era este poder. También sabía que Kiron reconocería este poder. ¿Puedo pedirle a mi padre que le dé un nombre a este poder? Jin miró a Kiron con ojos brillantes. Kiron se quedó boquiabierto por primera vez desde que llegó al reino de los semidioses y se convirtió en caballero Génesis. Lord Solderet. Finalmente logró cerrar la boca. Mientras miraba la palma de su hijo, Kiron tragó saliva. ¿Podría ser que este niño fuera la reencarnación del fundador y primer patriarca del clan? Tales preguntas pasaron por su mente cuando Kiron pensó para sí mismo. Solderet. El dios de las sombras. Un ser que anhelan todos los magos del mundo. Sin embargo, Kiron y Jin eran conscientes de una verdad diferente. Originalmente, Solderet no se especializaba en magia, pero era algo parecido a un dios de espadas. Además, hace 1000 años, había hecho un contrato con el fundador del clan y había protegido a los Rumkandels durante años. Pensé que había abandonado el clan desde que falleció el fundador, pero parece que se ha interesado por mi hijo menor. ¿Podría ser esto una señal de que los Rumkandels podrían volver a levantarse y prosperar en el futuro? No, también era posible que el dios que una vez los había abandonado había regresado por capricho y pronto se iría de nuevo. Kiron comenzó a calcular las posibilidades mientras observaba las sombras bailar sobre la palma de Jin. Estoy seguro de que todavía no ha hecho un contrato con el dios. Si hubiera obtenido este poder a través del contrato, no hay forma de que no supiera qué poder es este. Jin podía adivinar fácilmente los pensamientos que pasaban por la mente de su padre. Empezó a ponerse algo nervioso ya que todo había ido de acuerdo a su plan. Era demasiado fácil. Creía que Kiron mostraría algunas sospechas en algún momento, pero ese momento nunca llegó. Tal vez fue por su corta edad y apariencia infantil. 7 años de edad fue un período excelente para mentir y engañar a la gente. Mi hijo. Kiron había terminado de ordenar sus pensamientos. Sí, padre. Ese es el poder de un dios llamado Solderet. Por lo tanto, no puedo nombrarlo. Lord Solderet es uno de los secretos que nuestro clan ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Solderet. Es el ser que trajo sombras a este mundo. Puede que seas un niño inteligente, pero todavía eres demasiado joven para entender esto. Es él. Cuando Jin hizo una pausa, Kiron asintió para instarlo a continuar. ¿Es Dios Solderet más fuerte que el padre? Jaja.
Quirón dejó escapar una risa incómoda que significaba su derrota. Nunca se había reído así desde que se convirtió en semidios. Habiendo dedicado su tiempo y energía a su entrenamiento durante incontables años, sus emociones y espíritu se habían despertado por primera vez en mucho tiempo. Me pregunto, tu padre nunca ha intentado desafiar a los dioses, así que no puedo decirlo. Verdaderamente una orgullosa respuesta. Sin saber la respuesta por nunca haber luchado contra dioses. No obstante, Jin se estremeció al escuchar la respuesta de su padre. La persona en cuestión era Quirón Runcandel, el hombre más fuerte del continente. Incluso el jefe de clan del clan Zipfel, Keyark Zipfel, no podía compararse con este hombre. Sonrisa afectada. Quirón mostró una sonrisa llena de dientes. Realmente tomé la decisión correcta de venir a conocerte hoy. Tu ingenua pregunta se ha convertido en un gran tema de interés para mí. Gracias, mi hijo. Acércate. ¿Podría ganar contra un dios? Quirón había llamado a esta pregunta un tema de interés. Una vez que Jin se acercó a él, su padre le dio unas palmaditas en la cabeza. El puñado de sombras todavía se arremolinaba en la palma de Jin en este momento. ¿Cómo quieres usar este poder? Quiero usarlo para el clan, padre. Quiero usarlo para mí. No había necesidad de que él respondiera honestamente. Lo único que el clan le había dado a Jin en su vida pasada era desprecio y desprecio. Nunca había vuelto a sentir el calor llamado familia después de cumplir 7 años. Por lo tanto, Jin no tenía absolutamente ninguna intención de usar su vida para servir al clan, a menos que de alguna manera se convirtiera en el patriarca de la familia. Sin embargo, para hacer eso, tendría que derrotar a sus monstruosamente poderosos hermanos. ¡Kuaha! Quirón de repente se echó a reír. Los ecos resonaron por todo el castillo Tormenta y sacudieron el suelo. Los hermanos que esperaban fuera de la sala del trono se sobresaltaron sorprendidos. Nunca habían oído reír a su padre con tanta fuerza en los últimos años. Después de un rato, la risa se calmó y Quirón se volvió inexpresivo como de costumbre. Se inclinó y acercó su rostro al de Jin. ¡Qué mentira tan divertida! Puedes ser más honesto con tu padre, ¿sabes? Jin no esperaba esta situación. Sin embargo, reprimió su sorpresa y habló lentamente. Para mí. Quiero usarlo para mí. Derecha. Después de haber golpeado a tus hermanos y haberlos dejado afuera en la tormenta, no hay forma de que uses tu poder para el clan. Estaré cuidándote de aquí en adelante. Quirón pasó junto a Jin y salió de la habitación. Después de que los pasos de su padre desaparecieron en la distancia, Jin finalmente notó el sudor frío que le corría por la cara y la espalda. Una mezcla de incredulidad y alivio se pintó en su rostro. Uf. Dejó escapar una gran bocanada de aire y se secó el sudor con la manga. Nunca se había enfrentado a su padre de manera tan audaz durante sus últimos 28 años de vida. Lo hice. Lo hice. Cuando la descarga de adrenalina disminuyó, finalmente pudo escuchar su corazón latir como loco. A través de la conversación de hoy con su padre, Jin había obtenido la aprobación de Quirón para usar libremente el poder de Solderet, y las expectativas de su padre sobre él eran altas. En mi primera vida, terminé muriéndome sin tener la oportunidad de usar correctamente el poder de Solderet, y nunca hubiera pensado que mi padre tendría expectativas para mí en ese entonces. Incluso después de ser desterrado del clan, Jin no tenía la libertad de usar el poder de Solderet libremente. El clan no permitiría que un Runcandel desterrado obtuviera poder y potencialmente lo usara contra ellos. Por lo tanto, Jin tuvo que esconderse en el reino Akin y entrenar en secreto. El reino Akin estaba afiliado a la Federación Mágica Lutero, que estaba bajo la influencia del clan Zipfel. Era el lugar perfecto para que Jin se escondiera, ya que técnicamente era un mago en ese entonces. El secreto de mucho tiempo del clan Runcandel. El contrato del fundador con Solderet. Jin ya estaba al tanto de esta información no revelada antes de su renacimiento. Quirón lo había llamado un secreto que el clan había mantenido oculto durante mucho tiempo, pero Jin estaba más informado sobre los detalles de la relación del fundador con Solderet que su padre. Solderet le había contado personalmente a Jin sobre su historia con el clan Runcandel después de que se hizo su contrato. En ese momento, Solderet y Jin conversaban amigablemente como dos amigos cercanos. Pero nunca me dijo por qué dejó los Runcandels y se convirtió en un dios de la magia en lugar del dios de las espadas. Tampoco se involucró durante mi muerte. Además, desde su renacimiento, Solderet no le había hablado ni una sola vez. Jin especuló que su renacimiento era un fenómeno que había ocurrido debido al poder y la autoridad de Solderet, pero eso era simplemente una hipótesis.
Cuando Jin tenía 1 año, se dio cuenta de que el poder que había obtenido a través del contrato todavía estaba disponible para él. Se volvió utilizable inmediatamente después de que seleccioné a Barisara. En su día de selección, durante la noche después de que terminó el ritual, una maldición de mago de 9 estrellas, la ilusión de hoja, fue lanzada sobre Jin. Era la misma maldición que su vida pasada. El incidente se estaba repitiendo. Contratista, parece que alguien le guardó rencor desde su infancia. No has podido usar todo tu potencial debido a una maldición trivial. Esa podría haber sido la razón por la que estaba tan cautivado por ti. Esas fueron las palabras de Solderet justo después de haber hecho su contrato. Mientras Jin recordaba esa conversación, vio cómo las cadenas de la maldición se arrastraban lentamente hasta su cuna. Mientras estaba completamente consciente, no pudo resistir o bloquear la maldición con el cuerpo de un niño de 1 año. Empezó a culpar a su cuerpo recién nacido por su impotencia. No pudo resistir la maldición que se deslizaba hacia él, ni pedir ayuda. De repente, el poder de Solderet se manifestó. Las cadenas nunca lograron alcanzar a Jin y desaparecieron en su sombra. Las maldiciones de este nivel no podrían afectar al contratista de Solderet. Usando la expresión del maestro de magia de su vida pasada, era un efecto extremadamente tramposo. Solo espera. No sé quién me lanzó esta maldición, pero una vez que crezca, te encontraré. Y te mataré. El poder de controlar las sombras. Su conocimiento de la magia lo ganó en su vida pasada. Y, a pesar de haberlo desbloqueado y practicado tardíamente, sus habilidades y talento con la espada. Jin había conservado todas estas cualidades a través de la reencarnación. No enfrentaría el mismo destino que la última vez. El clan no lo desterraría por no tener ningún talento esta vez. Le esperaba un futuro completamente diferente. Joven maestro. Sí, niñera Gilly. Cuando se dio la vuelta, Gilly lo estaba esperando en la entrada. El patriarca ha anunciado su partida. Tienes que venir a despedirlo. De acuerdo. Pero, ¿estás bien? Preguntó Gilly preocupada. Había visto a las gemelas Tona regresar a sus habitaciones con rostros blancos como la ceniza y expresiones de terror, por lo que no podía ocultar su preocupación por Jin. Estoy bien. ¿Mis hermanos y hermanas mayores también se irán? Sí. Solo vinieron aquí para saludar al patriarca. Guay. Pero Lady Mary ha dejado un regalo para ti, joven maestro. Abriré el regalo más tarde. Debería ir a despedir a mi padre primero. Había más de 200 caballeros guardianes que se habían presentado en el Castillo de la Tormenta, acompañando a sus respectivos abanderados de Rumkandel. Mientras Quirón se preparaba para irse nuevamente, los demás no tenían motivos para quedarse. Una vez que se fueran, Jin podría ignorar a las gemelas Tona y pasar sus días tranquilamente en el Castillo de la Tormenta de aquí en adelante. Pasa sus días tranquilamente ganando fuerza sin que nadie se dé cuenta, de hecho. Todos alaben. Todos alaben. Los caballeros levantaron sus espadas hacia el cielo cuando Quirón salió por las puertas. Jin y las gemelas Tona se pararon junto a ellas y también inclinaron la cabeza. La próxima vez que vea a mi padre será en la casa principal en lugar del Stormcastle. Quirón volvió a la dirección del Mar Negro. Las personas que esperaban que Quirón los condujera a una sangrienta batalla contra el clan Zipfel ocultaron su decepción en lo profundo de sus corazones. Los abanderados de Rumkandel regresaron a su paradero original, seguidos por sus caballeros guardianes. Quirón nunca volvió al Castillo de la Tormenta hasta que Jin cumplió 10 años y se fue. Sin embargo, el caballero guardián llamado Khan saldría ocasionalmente hacia el Mar Negro para informar al patriarca sobre las acciones recientes de Jin. La hermana mayor Mary no está en su sano juicio. Todavía tengo solo 7 años, jajaja. Y pensar que me daría un regalo tan increíble. Jin gritó en su mente mientras abría el regalo en su habitación. Los ojos de Gilly también se abrieron como platos mientras revisaba el objeto dejado por la tercera hermana de Jin, Mary. Ante sus ojos estaba el corazón de una bestia convocada por un mago del clan Zipfel. Mary había matado personalmente a la bestia convocada en la región sur del continente. Un corazón de fénix. Un regalo raro y precioso que Jin nunca recibió en su vida anterior. María deseaba su bienestar y quería que su hermano menor creciera fuerte y saludable. Jin ahora podía recocer el corazón y consumirlo. Capítulo 5, Días tormentosos en el castillo, 4. La tercera hermana de Jin, Mary Rumkandel. Actualmente tiene 19 años y es conocida en todo el mundo como Mary Stormwind. En la historia milenaria del clan Rumkandel, ni un solo niño dejó de convertirse en caballero de una estrella antes de cumplir 14 años.
A los 16, la mayoría serían caballeros de 3 estrellas, y el promedio se convertiría en 5 estrellas antes de cumplir la edad de 20. El caso de Mary fue todo lo contrario al pasado de Jin. Ella excedió la norma del clan Runkandel. Si bien Jin se convirtió en caballero de 1 estrella a los 25 años, logró la misma hazaña a los 12 y ya era caballero de 5 estrellas a los 16. Además, actualmente era un caballero de 6 estrellas. A pesar de no tener aún 20 años, alcanzó una etapa que la mayoría de las personas en todo el mundo solo pueden soñar con alcanzar. Al exceder la norma de Runkandel, la palabra genio que se aplicaba a todos los Runkandel ya no podía hacerle justicia a ella ni a sus logros. Independientemente de sus talentos, Mary fue una de las pocas personas que mostró buena voluntad y compasión hacia Jin en su vida anterior. Puede que tenga 1 o 2 tornillos sueltos en la cabeza, pero me ha dado un regalo increíble. Estaba empezando a sentirme frustrado por mi lenta velocidad de crecimiento. Ha pasado un mes desde que Quirón dejó el castillo Tormenta. Durante ese tiempo, el olor del corazón de Fénix que se preparaba en la cocina se había extendido por todo el castillo. Además, varios corredores y pasillos cerca de la cocina estaban abrasados debido al calor especial liberado por el corazón de Fénix. A pesar de todos estos estragos, Mary había regresado a la región sur como si el corazón fuera insignificante para ella. Hablando normalmente, un corazón de Fénix era una rareza similar a un elixir que incluso los reyes y las reinas no podían comer a menudo. La carne era más tierna y suave que la de ternera, tenía una fragancia más rica que las trufas y sus efectos eran mucho más potentes que los tónicos a base de hierbas. Joven maestro, dentro de un par de horas, finalmente podrá comer el corazón. Buen trabajo esperando pacientemente hasta ahora. Jin asintió emocionado mientras sus ojos brillaban. El regalo de Mary había tardado un mes en cocinarse por completo. Hildy no había podido dormir bien durante todo este mes porque estaba ocupada cocinando a fuego lento el corazón de Fénix para su joven maestro. Sin embargo, ella estaba extasiada. La felicidad de Jin era su felicidad. Una niñera dentro de este clan era responsable del crecimiento de un niño Runkandel, y su futuro dependía en gran medida de cuán fuerte y confiable se volviera el niño. Debido a esta tradición, Jin se sintió culpable por Hildy. En su vida anterior, la vida de su niñera había empeorado después de su destierro del clan. Su futuro era sombrío y su estilo de vida se había derrumbado por completo. Puede que no lo sepa, joven maestro, pero el corazón de Fénix es un elixir que es especialmente efectivo en los niños. Puede aumentar su tolerancia a las llamas solo comiéndolo a una edad temprana. Lady Mary te ha dado un regalo verdaderamente invaluable. En realidad, Jin sabía mucho más sobre el corazón que Hildy, pero fingió estar interesado en su explicación. Había estudiado sobre el corazón de Fénix sin cesar durante los años en que entrenaba su magia. Sin embargo, no investigué sobre eso en ese entonces porque quería comer uno, sino porque quería aprender los rasgos de un fénix como mago. Invocar un fénix era el sueño de todo mago. Pero Jin había muerto justo antes de convertirse en un mago de 6 estrellas, la etapa en la que finalmente se puede convocar al pájaro en cuestión. Por supuesto. Escondí tus ojos cuando vi por primera vez el charco de sangre dentro de la caja, pero una vez que me di cuenta de que era el producto invaluable que incluso la familia imperial de Vermont no podía obtener fácilmente. Mientras Hildy continuaba con su extenso comentario, Jin comenzó a pensar en los fénix. No podía esperar hasta que finalmente pudiera convocar a uno durante esta vida. Aprender magia como Runkandel estaba estrictamente prohibido, pero Jin no tenía intenciones de renunciar a ello. Mientras no lo atraparan, todo saldría bien. Además, si obtuviera un poder o una influencia sin igual, o si tuviera una justificación lo suficientemente buena, entonces no importaría incluso si lo descubrieran. Artes marciales y magia. Un estilo de vida y un camino que abarcaba ambos aspectos. El espadachín mágico. Para convertirse en un espadachín mágico, Jin estaba preparado para asumir cualquier dificultad. Si fuera yo, nunca hubiera dejado que mis enemigos robaran y se comieran el corazón de mi fénix. Los fénix eran seres inmortales que renacerían incluso después de la muerte. Incluso si uno fuera asesinado por un enemigo y le robaran el corazón, reviviría 100 años después en la naturaleza. Sin embargo, 100 años fue un largo período de tiempo. El invocador original del fénix habría muerto para entonces. No debe olvidar agradecer a Lady Mary la próxima vez que la vea, joven maestro. Sí, no lo haré. El corazón de Fénix estaba listo. Una fragancia fuerte y rica comenzó a extenderse por todo el castillo. Debo ir a preparar su comida, así que baje en un momento, joven maestro.
Hilly salió de la habitación, tarareando y saltando de alegría mientras la puerta permanecía entreabierta. Una vez que dejó su campo de visión, un profundo suspiro escapó de la boca de Jin. Deja de merodear a mi alrededor. Es molesto. Ah, está bien. Por supuesto. Las gemelas Tona habían estado holgazaneando fuera de la habitación desde hace un rato. Una vez que Hilly se fue, se pararon en la entrada, cerca de la puerta, y lanzaron miradas hacia su hermano menor. Jin soltó una risita cuando notó que los gemelos babeaban por el olor. Caray, mira estos lindos mocosos. Cuando les hizo un gesto con el dedo para que se acercaran, las gemelas Tona entraron corriendo en la habitación. ¿Por qué estás aquí? Jin les preguntó con frialdad a pesar de saber muy bien que estaban aquí por el corazón de Fénix. Las gemelas Tona se retorcían torpemente, como si necesitaran desesperadamente ir al baño. Querían pedirle a Jin que compartiera algo del corazón de Fénix, pero tenían demasiado miedo de hacerlo. La golpiza del mes pasado y el regaño de su padre los habían traumatizado. Jin encontró esta situación bastante entretenida. En su vida anterior, las gemelas Tona siempre le robaban algo o lo golpeaban si se encontraba con ellas en los pasillos. Nunca podría haber imaginado que serían ellos los que estarían siendo cautelosos con él ahora. Probablemente Emma les ordenó que me convencieran de compartir un poco de Phoenix Earth con ellos. Emma Nitro. Al igual que Hilly, ella era una niñera que vivía en Stormcastle. Ella estaba a cargo del crecimiento de las gemelas Tona. Sin embargo, a diferencia de Hilly, que había tenido una muerte espantosa durante la primera vida de Jin, Emma había estado viviendo lujosamente gracias a las ricas gemelas Tona. A pesar de convertirse en asesinos enloquecidos, Daytona y Aitona nunca se olvidaron de Emma y la cuidaron muy bien. Pero todo eso era parte de su plan. Si Hilly era del tipo que criaba a los niños con amor y afecto, Emma era del tipo que los criaba con el método del palo y la zanahoria. Nunca enseñó a las gemelas Tona conceptos como el desinterés o la moralidad. A decir verdad, ambos conceptos no eran muy útiles en el clan Rumcandel, ya que los enemigos de uno podían aprovecharse de ellos. Pero Jin todavía creía que las enseñanzas de Emma estaban distorsionadas. Ella fue la mayor influencia en la educación de las gemelas Tona y fue la causa de sus personajes retorcidos. Ya ves el Fénix. Eso, no hay, demasiado para comer, por tu cuenta. ¿Qué fue eso? No puedo oírte. La sopa de corazón de Fénix. ¿Podrías compartir un tazón con nosotros? De lo contrario, Emma nos regañará. Haznos un favor, hermano. Parece que le tienen más miedo a Emma que a mí. Jin se rió mientras pensaba para sí mismo. No quiero. Ah, por favor. Te lo suplicamos. Las gemelas Tona estaban a punto de llorar, pero Jin no tenía ni una pizca de simpatía por ellas en su corazón. Jin ya sabía que los Tona estaban acostumbrados al método del palo y la zanahoria, por lo que planeó hacer que hicieran un trabajo físicamente agotador a cambio de la sopa Phoenix Earth. Si estás dispuesto a llegar tan lejos, entonces no me negaré. Pero tengo una condición. ¿O qué es? ¿Qué es? ¿Recuerdas esa tumba que hice? Las gemelas Tona se estremecieron y palidecieron ante la palabra tumba. Los recuerdos de haber sido golpeado y abandonado en la tormenta frente a la tumba habían resurgido. Si miras con cuidado, hay un pequeño agujero detrás de esa tumba. ¿Un agujero? Sí. Como una madriguera. Quiero que ustedes dos caben en ese hoyo y lo hagan más profundo. Tienes hasta el anochecer. Por supuesto, no puedes descansar en absoluto. La tarea que Jin les había encomendado a sus hermanos de 9 años era, literalmente, una pérdida de tiempo. ¿Por qué, tenemos que cavar allí? Quiero enterrar al pájaro que ustedes dos mataron en un hoyo más profundo y darle una mejor tumba. Los gemelos perdieron fuerza en las piernas y las sintieron tambalearse. Sin embargo, si no tenían que enfrentarse a su aterrador hermano en otra pelea y podían comer la sopa de corazón de Fénix con una tarea tan insignificante, entonces no tenían quejas. ¿Qué tan profundo tenemos que cavar? Te dije que cavaras hasta el anochecer sin descansar, ¿no? Bien. Entonces, si cavamos hasta entonces, ¿compartirás un poco de sopa de corazón de Fénix con nosotros? Por supuesto que lo haré. Pero tienes que hacer lo mejor que puedas. Si no estoy satisfecho con la profundidad del agujero, este acuerdo no es válido. Ah, por cierto, hay muchas palas en el almacén. Deberías usar esos. Por supuesto. Y esto es bastante obvio, pero no puedes ordenarle a alguien más que cabe por ti, ¿de acuerdo? Los gemelos asintieron vigorosamente e inmediatamente partieron para comenzar su trabajo. Mientras las gemelas Tona paleaban en el patio trasero, Jin comía la sopa Phoenix Earth en la mesa. ¿Es tan sabroso, joven maestro?
Preguntó Hilly mientras observaba a Jin sorbiendo alegremente la comida. Ella pensó que Jin estaba feliz por la deliciosa sopa. Sí, es tan sabroso. Hay más que suficiente para que te duren 3 días, así que no dudes en preguntar si quieres otra porción. Con cada cucharada que bajaba por su garganta, Jin podía sentir que sus huesos y su piel se volvían fuertes. Si comiera la sopa durante 3 días, su afinidad y resistencia contra el fuego aumentarían sustancialmente. Sin embargo, Jin no estaba sonriendo de oreja a oreja debido al corazón de Fénix. Dentro de unos días, tendré acceso a los tomos secretos. El lugar donde cavaban las gemelas Tona, detrás de la tumba del pájaro. A pesar de tener solo 9 años, las habilidades físicas de los gemelos todavía estaban muy por encima del promedio mundial, ya que eran del linaje de Runkandel. Los Runkandels tenían cuerpos especiales como si hubieran sido bendecidos por los cielos. Entonces, si los gemelos continuaron cavando hasta el anochecer usando sus cuerpos bendecidos, el agujero llegaría a la pared subterránea. Sin embargo, no podrán saber si es una pared o solo una roca dura. Debajo del castillo de la tormenta había un área subterránea secreta donde se escondían algunas de las malas acciones del clan Runkandel. Los tomos secretos de otros clanes. Los Runkandels habían sometido y destruido a otros clanes a lo largo de su historia. Durante estas guerras, robarían los libros, pergaminos y registros secretos de sus enemigos. No hace falta decir que Jin no podría infiltrarse fácilmente en el área subterránea solo porque las gemelas Tona cavaron hasta la pared. Primero tendría que lidiar con las 2 instalaciones protectoras que repelían a los forasteros. Pero Jin ya sabía cómo desactivarlos. Técnicamente había vivido en el clan Runkandel durante 25 años durante su vida anterior, a pesar de haber sido tratado peor que los insectos. Había recogido información y algunos trucos aquí y allá dentro del clan. Estudiaré esos libros hasta el día en que deje el castillo de la tormenta. Jin había vaciado 2 tazones de sopa para la cena. Niñera Hilly. Sí, joven maestro. ¿Podrías compartir un poco de la sopa Phoenixeart con los gemelos cuando caiga a la noche? Ah, ¿cuánto debería darles? ¿Una cucharada cada uno? ¿O una cucharada? ¿Por qué molestarse en compartir algo con ellos en ese caso? Deberías comerlo todo por tu cuenta en su lugar. Debo cumplir mi promesa. Si se quejan y piden más, diles que dije esto. Te mostraré lo amable y gentil que es Emma en comparación conmigo. Hilly sonrió torpemente mientras se inclinaba ante él. Joven maestro Jin, ¿la crueldad del clan ya comenzó a afectarlo? Todavía es demasiado joven para actuar así. Cuando su sonrisa irónica se convirtió en una expresión amarga, Jin se acurrucó en el abrazo de Hilly. La hermana mayor Mary me dio el corazón por mi bien, y Hilly preparó cuidadosamente la sopa durante un mes entero con docenas de noches sin dormir. No quiero compartir una comida tan preciosa con esos idiotas. Joven maestro. SHRRT, SHCRRT. A pesar de estar empapados por la lluvia, los gemelos continuaron paleando la tierra. Llegaron a la pared subterránea alrededor de la medianoche, que fue cuando finalmente dejaron de cavar. Una cuchara. ¿Solo una cucharada? Eso es simplemente injusto. Excavamos el suelo durante todo el día. Las gemelas Tona se dieron cuenta tardíamente de que no habían decidido una cantidad adecuada durante su acuerdo con Jin, y se enfurecieron por su supuesta recompensa. Sin embargo, no pudieron expresar sus frustraciones por mucho tiempo, ya que Jin los miró, como si les dijera que saborearan la cucharada con gratitud. Mocosos, si uno pudiera ganar una cucharada de sopa Phoenixeart con un día de palear, la mayoría de la gente en todo el mundo vendría corriendo hacia mí. Jin realmente creía que los gemelos deberían estar extremadamente agradecidos de recibir una cucharada de sopa de él. Capítulo 6, Días tormentosos en el castillo, 5. A la mañana siguiente, Jin fue al hoyo que habían cavado las gemelas Tona. Parecía que los gemelos no habían recurrido a pequeños trucos. Habían cavado el hoyo con bastante seriedad. Dentro del profundo agujero, Jin pudo ver una pared de piedra dorada en el costado inferior. Actualmente, había 7 caballeros guardianes, 2 niñeras y una docena de sirvientes en el castillo. Por supuesto, las gemelas Tona también estaban aquí. Nadie vendría aquí buscando a Jin ni sospecharía que está tramando algo. Decirles que quería venir aquí para orar por el pájaro muerto fue una muy buena excusa. Recientemente, los miembros del clan Runkandel que residían en el castillo de la tormenta desconfiaban de Jin. El hijo menor del patriarca no se comportaba como un niño pequeño y era inquietantemente maduro. De hecho, algunos eran más que cautelosos. Muchos tenían miedo del niño de 7 años.
Los sirvientes chismearon sobre él, diciendo que era una copia perfecta de su padre de corazón frío, y los caballeros guardianes lo obedecieron como si fuera su superior. Pero cuando Jin dijo que iría a orar por el pájaro, todos se sintieron aliviados. Pensaron que a pesar de ser hijo de Kiron Rumkandel, un niño sigue siendo un niño. Rezo para que encuentres la felicidad en tu próxima vida. Jin no había mentido cuando dijo que rezaría por el pájaro. Realmente lo compadeció. Una vez que terminó de mover la tumba del pájaro al fondo del profundo agujero que habían cavado los gemelos, Jin se acercó a la pared de piedra del costado. Había arañazos hechos por las palas en su superficie. La pared en sí no era muy sólida. No había barras de metal ni cables en el interior para aumentar su durabilidad, por lo que Jin podría destruirlo fácilmente con un puñetazo envuelto en sombras. Sin embargo, romperlo así definitivamente crearía una fuerte explosión. La lluvia constante afuera amortiguaría un poco el sonido, pero los caballeros de 7 estrellas en el castillo probablemente captarían el ruido. Jajaja. Jin de repente se rió porque no pudo contenerse. Luego extendió los brazos y colocó las manos contra la pared. Inmediatamente, el muro de piedra comenzó a vibrar muy levemente. ¡Vaya! Era el hechizo mágico de tierra de una estrella, resonancia de la tierra. Earth Resonance era un hechizo que los magos usaban a menudo mientras acampaban al aire libre o exploraban la naturaleza, pero su letalidad era casi nula. Me muero por usar magia. La practicidad y el placer de usar la magia. No había sentido esta sensación liberadora durante los últimos 7 años. Debido a que había conservado sus recuerdos y conocimientos de su vida pasada, no poder usar magia desde que nació fue como un castigo para Jin. Magia, la fuerza de un mago. Cuando se dio cuenta por primera vez de que había renacido, Jin se preguntó cómo debería comenzar a aprender magia y almacenar maná nuevamente. Sin embargo, sus preocupaciones eran infundadas. Al igual que el poder de Solderek todavía estaba disponible para él, el maná que había acumulado durante su vida anterior también estaba disponible en esta nueva vida. El único problema es que hay un límite en la cantidad de maná que puedo usar en este momento debido a mi cuerpo inmaduro. Pero es mejor que nada. En su vida pasada, Jin estuvo a punto de alcanzar el reino de las 6 estrellas en magia después de entrenar durante 3 años. Actualmente, la cantidad de maná que Jin podía utilizar era equivalente a la de un mago de 1 estrella, pero aumentaría con el tiempo a medida que creciera. Cada vez que envejecía un año más, podía sentir que se generaba más maná dentro de él. Además, fue un hecho natural. Jin no había estado entrenando para aumentar su maná ni nada. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que el maná que había acumulado en su vida pasada le estaba regresando lentamente a lo largo de los años. El maná de un mago de 1 estrella a los 7 años. Estoy seguro de que nadie más en la historia logró esta hazaña. A este ritmo, alcanzaré las 6 estrellas antes de cumplir los 20 a más tardar. Su segunda vida fue incomparablemente preferible y ventajosa en comparación con la primera. Estaba extasiado y lleno de alegría en este momento. A la temprana edad de 7 años, Jin podía utilizar tanto el poder espiritual como el maná, junto con el conocimiento y la experiencia en el manejo de la espada de 3 estrellas y la magia de 5 estrellas. Además, ahora podía estudiar los tomos secretos de innumerables clanes marciales de todo el mundo que el clan Rumkandel saqueó. Su motivación estaba en su apogeo actualmente, y no moriría por mucho tiempo. Realmente soy un mago hasta la médula. Nunca pensé que estaría tan encantado de usar un hechizo simple como Earth Resonance. Las veces que podía usar magia dentro del clan Rumkandel eran extremadamente limitadas. Incluso se podría decir que hasta este momento, Jin no tuvo otras oportunidades para usar magia. Casi no hubo casos en los que Jin estuviera solo sin que nadie lo acompañara. Hildy siempre estaría con él, y en los raros casos en que ella no estuviera presente, los caballeros guardianes y los sirvientes estarían a su lado. Y si, por algún milagro, ninguno de ellos estuviera al lado de Jin, las gemelas Tona vendrían a molestarlo. Por lo tanto, Jin nunca tuvo la oportunidad de usar magia. Tampoco hubo momentos en los que no tuviera otra opción que recurrir a la magia. A pesar de que Jin ahora podía empujar a los gemelos como sus sirvientes, no podía permitirse el lujo de usar magia y ser atrapado por ellos. Si sus padres o sus hermanos mayores se enteraban de que Jin había usado magia, su nueva y placentera vida llegaría a su fin inmediatamente en ese momento exacto. Debería sellar mi magia por un tiempo después de hoy. No puedo permitirme que me atrapen. Pero algún día, encontraré la manera de usar tanta magia como quiera. Solo espera. Mientras se lamía los labios con anticipación, Jin una vez más se concentró en sus manos colocadas contra la pared.
La sensación de tener maná fluyendo a través de sus manos y dedos, y extendiéndose por toda la pared, envió escalofríos por su columna vertebral. SSSSSSSSSST. Y así, pasaron 10 minutos en silencio. Las vibraciones de Earth Resonance crearon silenciosamente docenas de grietas y fisuras en la pared. La tierra y el polvo cayeron pesadamente, como si el muro de piedra pronto se derrumbara. KRRRRRRT. De hecho, el centro de la pared donde se encontraban las manos de Jin se derrumbó en finas partículas. Apareció un pequeño agujero, donde Jin apenas podía pasar su cuerpo. El niño se quedó mirando la vista más allá de la pared por un breve instante. Había un viejo y largo pasillo, como si estuviera en unas ruinas antiguas, junto con una gran puerta de acero en la distancia. Sería un error pensar que la habitación subterránea secreta del clan Runkandel podría ser asaltada tan fácilmente. El castillo de la tormenta era una fortaleza que ni siquiera las tropas de élite del clan Zipfel podrían conquistar fácilmente. Jin tuvo suerte ya que era miembro del clan Runkandel que residía dentro de dicho castillo. Así que este es el sector subterráneo secreto en el que solo pueden entrar los abanderados de Runkandel. Diseño interesante. Abanderados. Eran los representantes del clan que estaban en primera línea, ondeando el emblema del clan. Todos los niños del clan Runkandel se convirtieron en abanderados cuando alcanzaron cierto nivel, salvo algunas excepciones como el Jin anterior, que fue considerado incompetente. Jin había escuchado innumerables historias sobre esta habitación subterránea de sus hermanos. Él, que solo podía imaginar las maravillas que se escondían en su interior, finalmente pudo verlo con sus propios ojos. Jin se atragantó un poco, como si algo en lo profundo de su corazón hubiera aflorado. No pensé que me afectaría tanto, pero al verlo por mí mismo, mis emociones reaccionaron inconscientemente. Uf. Después de exhalar y calmarse, Jin se metió en el agujero. De vuelta en el pozo que los gemelos habían cavado, podía escuchar el aguacero constante chocando contra el suelo, pero tan pronto como entró en el corredor subterráneo, el ruido desapareció por completo. Con un corazón solemne, Jin se quitó los zapatos. No podía dejar rastros de barro en el pasillo. El camino estaba tenuemente iluminado por unas cuantas antorchas en las paredes, donde goteaba aceite. Jin estaba a punto de crear una llama con magia para iluminar el lugar, pero decidió agarrar una de las antorchas en su lugar. Caminando descalzo por un gastado pasillo con una antorcha en la mano, sintió que se había convertido en un monje. Madre solía decirme que antes de llegar a esa puerta, los niños de Runkandel necesitan demostrar que son parte de la línea de sangre. Jin recordó haber escuchado eso cuando tenía alrededor de 16 años. En ese entonces, Rosa todavía creía que su hijo menor algún día se convertiría en un miembro respetable del clan. No podía aceptar el hecho de que su hijo no tenía talento y tenía expectativas distorsionadas hacia él. Rosa había roto en secreto las reglas del clan para darle a Jin información confidencial, a pesar de que no era un genio como sus hermanos. Quería creer que Jin algún día se convertiría en un caballero de 6 estrellas y recibiría las calificaciones de un abanderado. Rosa Runkandel, la Pantera Negra, era una de las personas más fuertes del clan y del mundo. Sin embargo, la razón por la que no podía tener una visión y un juicio objetivos hacia Jin era simplemente porque era madre. Su madre. Aún así, terminó enfrentándose y aceptando la realidad más tarde. Jin dejó de recordar el pasado e hizo una pausa en su camino hacia la puerta de metal. Estaba en el centro del pasillo. Todavía quedaban alrededor de 50 pasos hasta llegar a la puerta. ¿Runkandel sin magia? PFFT. Jin no pudo evitar reírse cuando notó el círculo mágico en el suelo. Era un gran círculo mágico, pero incluso los aprendices de mago podían analizarlo fácilmente. El círculo mágico de sangre y barrera. Era un círculo mágico popular que a menudo se podía encontrar en las entradas de los reinos, o dentro del almacén de un hombre de negocios, o en la sede de un famoso grupo de mercenarios. A pesar de su impresionante y grandioso nombre, era un círculo básico. No era diferente a un simple dispositivo de seguridad. Todo lo que podía hacer era determinar si alguien representaría una amenaza a través de la sangre. Esos miembros del clan que odian la magia realmente establecieron un círculo mágico frente a la cámara secreta del clan. No solo eso, es un círculo tan endeble. Jin se mordió el interior de la mejilla. Un reguero de sangre salió de su boca y le corrió por la barbilla. Antes de que pudiera caer al suelo, Jin atrapó la sangre con la mano. Goteo, goteo. Todo lo que necesitaba eran unas gotas para activar el círculo mágico de sangre y barrera. Mientras sacudía la sangre de sus manos sobre el círculo, un aura azul comenzó a llenar el aire desde las 4 direcciones.
¿Prueba de que somos parte de la línea de sangre? ¡Qué broma! Jin tenía curiosidad por saber cuál de sus ancestros fue lo suficientemente estúpido como para colocar este círculo mágico aquí. Este círculo mágico no era lo suficientemente elaborado como para poder verificar el linaje y el linaje de alguien. De hecho, Jin no estaba seguro de si tal magia existía en primer lugar. Solo había 3 cosas que este círculo mágico podía determinar. Podía detectar si la sangre era la de un monstruo, un humano o un humano afectado por una plaga. En otras palabras, siempre que puedan llegar a este corredor subterráneo, cualquier humano saludable puede activar este círculo mágico de manera segura. El círculo mágico era completamente inútil, excepto por la forma en que agregaba un aire de misterio a esta antigua cámara oculta. Creen en esa extraña superstición llamada ritual de selección. También creen que este círculo mágico es capaz de reconocer a un Runcandel de pura sangre. Este clan es bastante peculiar. Muy peculiar. Sonido metálico. Sonido metálico. Cruaak. Con la activación del círculo, Jin pudo escuchar los engranajes y las piezas metálicas rechinándose y moviéndose debajo del suelo. El círculo estaba deteniendo el funcionamiento de las trampas que habrían atacado a Jin si no hubiera activado el círculo mágico. Se quedó quieto en silencio y esperó a que el ruido disminuyera. Hay bastantes trampas. No conozco los detalles, pero las trampas aquí son más elaboradas que las que se encuentran en un palacio real. El círculo mágico pronto comenzó a atenuarse y perdió su brillo. Todas las trampas habían sido desactivadas. Jin reanudó su marcha y se dirigió hacia la puerta. Se había ocupado con seguridad de uno de los sistemas de seguridad de la cámara secreta del Castillo de la Tormenta. El restante era para abrir la puerta de forma segura. Pero eso fue aún más fácil de hacer que activar el círculo mágico. El descendiente de Runcandel ha venido a consolar a Murakan. Creaak. La puerta comenzó a abrirse tan pronto como Jin pronunció la contraseña. Era otro tipo de magia de barrera similar al círculo mágico de ahora, pero estaba en un nivel completamente diferente. Fue un hechizo lanzado por un gran dragón, que desde entonces ha caído en un sueño profundo. La contraseña desactiva el hechizo, pero sin las palabras correctas, la puerta nunca se abrirá. Esa era la potencia de esta barrera mágica. Uno tendría que ser al menos un caballero de 9 estrellas para poder abrir la puerta. Escuché la contraseña de mi segundo hermano antes de mi renacimiento, aunque estaba siendo sarcástico, diciendo que nunca me sería útil. Ubicación del Castillo de la Tormenta. La cima del monte Murakan. El nombre Murakan no significaba la montaña en primer lugar. Era el nombre del dragón negro que una vez reinó sobre esta región. Murakan fue derrotado hace 1000 años por el primer patriarca de Runcandel, y se sumió en un profundo sueño después de entregarle el Castillo de la Tormenta. Esta historia fue la leyenda más popular del clan Runcandel, conocida por todo el mundo. Lo primero que vio Jin cuando se abrió la puerta no fue un estante con innumerables libros, sino un ataúd de vidrio. Dentro del ataúd de cristal había un cuerpo humano. Era Murakan quien se había transformado en humano antes de entrar en un sueño profundo. Nadie me habló de esto. Badump, badump. Al encontrarse con una vista inesperada, el cuerpo de Jin se congeló de sorpresa e inquietud. Luego lentamente comenzó a acercarse al ataúd de vidrio.